Sí se le escucha, profesor. Ah, listo, listo. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Bien, buenos días con todos, buenos días con todos. Buenos Bien, días. Hola, profesor, buenos días. hola, esa voz es conocida. Ya, a ver, ya, todos están. Bien, ya. Bien, alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Ya estamos empezando con la segunda parte de nuestras clases, ya, segunda semana. Y vamos a terminar con los aspectos generales de la filosofía. Usted ya lo tiene acá, aspectos generales de la filosofía, la segunda parte. Eh, Nos hemos quedado en el punto, hasta el punto número 5 me parece que hemos terminado. Hemos hecho el punto uno, etimología de la palabra filosofía. Hemos visto el verbo filosofar, vimos quién se hizo llamar el primer filósofo. eh, a ver, algo está pasando. A ver, a ver. Ah, ya, ya, ya. Me están viendo con retraso. Ya, a ver. Hemos visto entonces el punto número 2, origen de la filosofía, ¿no? El origen de la filosofía, habían dos que ya lo expliqué, estamos haciendo de acuerdo al libro, cronológico y el otro era circunstancial. El cronológico por el tiempo, circunstancial significa de qué manera, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, de la admiración, ¿no? Va a empezar a filosofar y la duda también está. Tres características de la filosofía que hemos explicado y el número cuatro me parece que eran los métodos de la filosofía, el método dialéctico, deductivo, inductivo, y luego hemos tenido la parte 5 que era condiciones que se dieron para el surgimiento de la filosofía. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se da para que la filosofía surja, ¿no? Hemos visto política, geográfica, religioso, socioeconómico, ¿no? Y ya lo expliqué. Entonces, ahora nos vamos al punto número 6, las actitudes humanas. A ver, alumnos, cuando nosotros decimos actitudes humanas, eh, quiere decir qué actitudes tenemos frente a las cosas, ¿no? Por ejemplo, esta regla, yo lo vi, entonces dije, allá, me la compro, ¿no? Entonces, esa es una actitud, es como un comportamiento, algo frente, una reacción que yo tengo frente a algo. Entonces, las actitudes humanas es una de ellas. Y, por ejemplo, la pragmática, alumnos, es cuando el hombre actúa frente a algo que le es útil, ¿no? Claro, esta regla para mí es útil, ¿ves? Con esto hago mis trazos, hago mis cuadros, ¿no? Entonces me es útil y me la compré, ¿no? La otra actitud que tenemos es la religiosa. La religiosa, alumnos, es, por ejemplo, una actitud. Por ejemplo, muchos de ustedes han visto cuando hay un féretro están llevando, ¿no? Y el chofer, no sé, o de repente tú mismo haces esto, ¿no? Entonces alguien ve esa conducta y dice, ay, este joven es muy reverente, ¿no? Es decir, expresa de una manera religiosa. Entonces, eh, esa es una actitud religiosa de reconocer a un ser superior, ¿no? Que es Dios. Luego viene la moral, y la moral, alumnos, es también una conducta de acción, ¿no? A ver, por ejemplo, usted cuando pasa por la calle vemos, ¿no? A veces los ancianos
está bailando allí o está pidiendo limosna y a veces uno le da, ¿no? Y cuando uno le da, a veces la gente mira y dice, ay, esa conducta es bondadoso, tiene bondad de darle, ¿no? Está colaborando, ¿no? Y a veces el que recibe dice, Dios te bendiga, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos hace sentir bien eso, ¿no? Que nos diga Dios te bendiga. Entonces, eso es una actitud moral por las acciones que yo estoy mostrando. Esta acción es buena, ¿no? La estética es la belleza. La estética, por ejemplo, es, yo veo ahí en su libro, creo está, no sé si estará, estaba revisando. Dice, por ejemplo, tengo una rosa, una rosita, y digo, ah, qué hermosa, ¿no? Está bonita, ¿no? Y tengo una actitud, un comportamiento, de repente se refleja en mí, ¿no? Qué bonito, ¿no? O sea que estás tranquilo, sereno. Entonces esa actitud nos hace ver frente a la belleza, ¿no? O también estamos ahí, ¿no? Observando. Entonces eso quiere decir que es una actitud frente a algo, ¿no? Que tengo y esas actitudes son humanas. Ahora mi pregunta es esta. ¿Cuál es la actitud filosófica? La actitud filosófica, alumnos, se diferencia de la actitud humana. Eso hay que tener en cuenta. Mientras que las actitudes humanas ocurren en la vida cotidiana, ¿sí? Todos tenemos estas actitudes, ¿no? Empieza la CEPRE, han comprado sus cuadernos, y cuando venga la presencial, igual, mamá, tengo que comprarme una zapatilla para ir, ¿no? Utilidad. Esto también se va a misa, aunque no se va a misa, pero igual siempre tenemos una actitud religiosa. La moral también, siempre tenemos la actitud moral, estamos por la calle, siempre tenemos una actitud, por ejemplo, una anciana quiere cruzar la pista, no sé, ¿no? Uno de ustedes la ayuda, entonces eso es una acción permitida, está relacionado con la moral. La estética también ocurre, vemos las cosas, los objetos en el mercado, y dicen, ah, qué bonito, ¿no? Me la voy a comprar. Entonces, esas actitudes están en nuestra vida diaria. En cambio, la actitud filosófica no está casi en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque la actitud filosófica es más profunda, alumnos, que la actitud humana. Por ejemplo, me voy a comprar ese polo que es de color negro, ¿no? El color negro, por ejemplo, es la moda, ¿no? Veo que los emos, los que les gusta el género de ¿cómo se llama ese género? El metal, ¿no? El metal. He visto que utilizan todo de negro. ¿Qué significado tendrá el color negro? ¿No? ¿Y qué es el color negro? ¿De dónde proviene? Cuando yo me hago esas preguntas, ya es muy diferente al luz. ¿Eh? El negro, por ejemplo, aquí en el Perú es luto, ¿no? Y todavía dicen, ¿quién se te ha muerto? ¿Por qué estás vestido de negro, no? Y usted se lo pone porque tiene otro significado. Y en otro país también el color negro no es luto, ¿no? Sino el blanco, ¿no? Entonces, eso ya es una actitud filosófica. Cuando yo me hago preguntas o quiero saber de algo lo más profundo, no quedarme solamente con lo que yo observo. Entonces, la actitud humana, alumno, se diferencia de la actitud filosófica. La actitud humana es esta, la vida cotidiana, y la actitud filosófica es ya la capacidad de que yo, el hombre, va a reflexionar frente a las cosas. Esa es la diferencia de la actitud filosófica frente a la actitud humana. ¿Se entiende, alumnos? Sí, profesor. Profesor, ¿Está claro? Entonces en el examen, cuando me dicen, Carlitos está pensando o diga su mamá, su abuela ha fallecido por COVID-19,
Y él está reflexionando, pucha, cuando habla de reflexión ya, ¿no? O te ponga lo que está en el libro, ¿no? Tiene una capacidad reflexiva, uy, ya está. Esto está del libro, ¿no? Entonces estoy sacando las palabras claves porque en el examen anterior hicieron descripción del libro, ¿no? Tal como está en el libro, lo ponen a veces en el examen. Entonces, cuando me dice así la pregunta, entonces ya, pues, me está hablando de reflexión. Carlito dice, su abuelita tendrá vida en el más allá. Ah, ya. Ese es un pensamiento o es una reflexión profunda. Eso es una actitud filosófica. ¿Eh? Entonces, si me dicen en el examen, no, Carlos, la señora Rosa lleva a sus hijos, su hijo el Carlito dice, mamá, cómprame esas zapatillas, no es muy grande, cámbiame por una pequeña en Italia. No, hijo, pero vas a crecer mejor, como vas a crecer, entonces lo vas a seguir utilizando. Ah, ya, lo vas a seguir utilizando. Ah, ya, si me viene en el examen utilizando, también viene de lo útil, pues, ¿no? Entonces, alumnos, es cuestión de leer bien también la pregunta, ¿no? Porque a veces está lo mismo, ¿no? Sino que a veces no nos damos cuenta, el examen es un poco, juega a veces también la presión, ¿no? El tiempo. Bien, entonces esas son las diferencias entre actitudes humanas frente a la actitud filosófica. Avanzamos con lo siguiente. Vamos a llegar a la luz. Mm, mm. Ahí va a llegar a la luz. Ya. Ahí. Ya. Para que no tape lo de abajo. Bien, eh, la pregunta 6 ya lo explicamos. La pregunta 7 también ya hemos explicado su diferencia. Ahora pasamos 8 concepto de la filosofía. A ver, alumnos, a ver, escuchamos. Cada filósofo tiene su propio concepto. Aristóteles tiene su propio concepto, San Agustín tiene su concepto, Hegel tiene su concepto, Marx tiene su concepto, Pitágoras tiene su concepto, Platón tiene su concepto, René Descartes tiene su concepto, Kant tiene su concepto, Husserl tiene su concepto, Wittgenstein también tiene su concepto. Es decir, todos los filósofos tienen su propio concepto de filosofía. ¿Bien? Eh, a ver, voy a explicar primero lo que no está en la pizarra. Alumnos, todos están con sus libros, todos tienen la separata, ya están con sus libros. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Por mi parte, sí. Profesor. Ya, ya. A ver, Sí, vayan en sus profesor. libros. Ya, todos, no sé qué página será, no lo sé. 8 conceptos de filosofía. Vamos a la pregunta 8 porque quiero que quede claro todo, alumnos, ¿ya? Hay que mejorar. De repente el ciclo pasado era más rápido, no lo sé, pero vamos a tratar de explicar más, ¿ya? Ya está. Listo. Dice Pitágoras, ¿ya? A ver, a ver, conmigo, ¿ya? Conmigo van haciendo lectura y van escuchando, resalten o escriban a un ladito para que usted se acuerde cuando repase. Pitágoras. Afán de la filosofía para Pitágoras es que el hombre tiene afán de saber por libertad y busca sabiduría desinteresadamente. Es decir, para Pitágoras, la sabiduría
es conseguirlo libremente. Es decir, yo converso con una persona, con otra persona, de esa manera busco sabiduría. Y cuando yo tengo sabiduría, no debo de cobrar por enseñar, ni que me paguen porque yo tengo sabiduría. Mira, qué interesante. Pitágoras señala que para él la filosofía es saber, pero desinteresadamente. Se sabe por libertad, porque el hombre desea saber. Eso es para Pitágoras la filosofía. ¿Me están entendiendo, alumnos? Estoy explicando, por favor, ¿ya? Que quede claro. Para Platón, para Platón. Para Platón la filosofía, resalten ahí, es dialéctico, ¿ya? Porque permite al ser humano ascender de lo sensible a lo inteligible. ¿Ve? Esa palabra sensible, inteligible, me hace acordar bastante a Platón. Entonces, alumnos, si me ponen el examen, ¿no? Concepto que es de lo sensible a lo inteligible para contemplar, ¿no?, lo que diga, yo ya sé que es Platón, ¿no? Platón. ¿Qué significa cuando dice de lo sensible a lo inteligible? Escucha, dice la filosofía para Platón, no solamente es de lo que yo veo, lo que está a mi alrededor, yo lo estoy observando y yo puedo decir, ah, ya, eso es adobe, pared, color naranja, el palo, ah, ya, esto es la luz, esta es la pizarra, no solo eso. Para Platón dice, de lo que yo veo, de lo sensible, debo de pasar a lo inteligible. ¿Qué es inteligible? Mis ideas. ¿Ve? Entonces, para Platón es ascender de lo sensible a lo inteligible, que son mis ideas. ¿Ve? Eso es la filosofía para Platón. Y Platón, ¿por qué dice que la filosofía es ascender de lo sensible a lo inteligible? Porque para Platón, la verdadera idea, la verdad, no está en lo sensible, sino está en lo inteligible, en lo que yo tengo una idea. Eso es valioso, eso es la verdad para Platón. Por eso su concepto dice, de lo sensible, dialéctica es el cambio, de lo sensible, dialécticamente cambia a lo inteligible. ¿Ve? ¿Se Profesor, entendió? disculpe, ¿me escucha? Dime. Profesor, la imagen está como que se está congelando y cuando está explicando a veces como que se queda congelada y luego como que retorna cuando ya terminó de hablar y está en otra oración. Profesor, disculpe, ¿cuál sería la posibilidad de que nos pueda explicar con diapositivas, por favor? Es que hay muchos alumnitos que también se han estado un poco como que quejando, que tal vez no sé si podría hacer un esfuerzo usted para que nos pueda explicar por las diapositivas y de paso también nos podría pasar para poder seguir estudiando de ahí, por favor. mm, ¿Cómo se haría? A ver, pero la primera clase tuvieron algún inconveniente. Sí, era bastante complicado, profe, la pizarra. En Zoom era, o sea, abstracto. No se ve qué es lo que pasa con la pizarra. Se ve un poco retrasado, profe. Profesor, disculpe, es que al momento de explicar, usted se congela la pizarra también y entonces como que al tratarla de entender no se le entiende. O sea, por ejemplo, usted, por ejemplo, puede hablar de Aristóteles, pero está en otra parte de la pantalla. O sea, Mm, se mm. A ver, eso está desde la primera clase Sí, o profe. solo ahora. Sí, sí, profe. Sí, profe. Mm.
Ya, a ver, ya, vamos a tratar entonces de ver la manera como lo vamos a solucionar. Ya, está bien, está bien. A ver, a ver bien. Un ratito. Mm, Ya, bien, ¿me escuchan? Ya, a Sí, ver, profe. ya, a ver, a ver. Ya, voy a tratarlo de solucionar. Mm, es que también, a ver, con la diapositiva también alumnos se presenta problemas, a veces se congela, es igual, me parece, pero bueno, vamos a ver, porque de repente cuando se comparte también el INE se lentea, o a veces es también su línea, ¿no? A veces la línea también con lo que ustedes tienen, a veces en algunos no se escucha, no se observa, pero de todas maneras voy a tratar de buscarle una solución. Lo que yo deseo es Algo de más, que, algo más que dime, también quisiéramos, más que todo, digamos, preguntarle si es que nos podría dar su número para poder crear un grupo de WhatsApp para los alumnos y con usted, para que, digamos, al final de la clase usted mande fotos de la pizarra o de la diapositiva, si en caso lo llega a hacer, como para que tengamos material para poder repasar. No sé si ya, puede accedernos a eso. sí, 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 eso sería una solución. Yo agarro y voy avanzando y lo voy pasando al WhatsApp y ustedes lo van observando. Ya, a ver, mi número es 9. A ver, ¿quién es el delegado allí? No, profesor, yo soy el delegado por parte de los hombres, Ya, claro, hay dos, pero ya, yo lo noto, yo le creo el grupo. La señorita Isabel ya, también, bro. ya, apunta. A ver, yo voy a tomarle foto y voy a enviarles, ya ahorita. A ver, de ahí también ustedes lo estudian. 951, toque, hija, al toque. 951 30 81 09. Ya, yo creo que mejor es así. Ya lo tengo anotado, ya después lo voy a crear el grupo y usted siga explicando, yo mandaré el enlace al grupo para que se puedan unir aquí al chat. Ya, agrégale para yo mandarles como foto y los voy enviando, cosa que esté ya más preciso y eso también ya repasa. Ya. Pero está prohibido enviar a otros alumnos fuera, ¿ya? Ese es otro problema también, alumno. A veces lo comparten y eso llega se expande, ¿no? Se expande y tú le pasas a tu amiga que está estudiando en otro lugar, ¿no? Entonces, como que eso también un poquito, hay que tener un poquito quizás un poquito de respeto, ¿no? Si es del profesor tal, ya tengo su pizarra, yo estudio para mí, ¿no? Pero a veces cuando ustedes lo comparten, como que ya se difunde, ¿no? Se va por todos lados y de repente llega a manos de alguien y de repente dice, ah, ¿por qué está así? Ese profesor explica mal, esto es así, ¿no? Y a veces ocurre, ¿no? No estoy diciendo que pasa,
sino hay que tener en ese aspecto bastante reserva. Si es del grupo, que quede en el grupo y ya, bueno, cuando termine el ciclo ya queda allí, ¿no? Entonces, eso ha pasado, alumnos, siempre pasa. Entonces, yo por eso a veces no mando, no soy de estar mandando, solo hago mi clase y ahí quedan. Pero bueno, voy a hacer la excepción, por eso les estoy comentando de que tiene que haber bastante reserva, ¿no? Porque a veces ¿no? Lo ponen en plan de crítica, ¿no? En la CEPRE enseñan esto nomás, no puede ser. Bueno, es una opinión. Ya, a ver, ya su compañero los va a unir y yo voy a terminar la clase, le voy a mandar partecita por partecita para que usted pueda repasarlo y también cotejar con su libro. Listo. Ah, profe, ya lo he creado, ya está agregado usted ahí también. Estoy pasando el link. Lo voy a pasar tanto aquí en el chat como también en los grupos que tenemos de alumnos y por todo donde estamos conectados. Así que búsquenlo y se unen, por favor, ya. Ya A está ver, listo. una pregunta, ¿solo de filosofía estás creando el grupo? ¿Estás creando en todos, para todos los cursos, en todos los cursos? Tenemos un grupo de alumnos para temas generales, pero también un grupo específico para cada clase, ¿no? En este caso, solamente sería para filosofía este grupo, para que podamos hablar con usted y usted nos enseñe y nos repase temas, solamente para eso. Claro, claro, mejor, mejor, sí. Porque cuando es aritmética, álgebra, sí, y ya el alumno a veces está interesado en tal curso y les incomoda, ¿no? Que le esté llegando cada rato de otros cursos. Es mejor separarlo para que usted pueda saber, ¿no? Específicamente. Listo. Ya. Entonces, continuamos. Concepto de filosofía. A ver, estoy explicando los conceptos que está en el libro. Ya usted esté con su libro y allí le voy a explicar punto por punto. A ver, entonces para Platón, la filosofía, les dije que remarque de lo inteligible, de lo sensible a lo inteligible. ¿Ve? Luego está René Descartes. René Descartes dice saber que averigua sobre los principios de todas las ciencias. Resalten principio de todas las ciencias. ¿Qué significa principio de todas las ciencias? Para René Descartes, toda ciencia debe de tener principios. Si no tiene principios, no hay ciencia. Sencillamente, no hay ciencia si no tiene principios. Toda ciencia tiene principios. Eso es para René Descartes. Luego pasamos a Kant. Kant dice, la filosofía es una ciencia crítica que se pregunta por el alcance del conocimiento. Para Kant es una ciencia crítica. ¿Eh? Entonces, para Kant, toda ciencia pasa por la crítica. Si no hay crítica, no hay una ciencia o un conocimiento válido. A ver, luego tenemos a Wittgenstein. Wittgenstein dice, la filosofía es un instrumento que nos permite descifrar el lenguaje correcto. Agrega ahí lenguaje correcto. A ver, Wittgenstein dice así, ¿ve? Por ejemplo, yo digo, el pico está roto. Entonces, para Wittgenstein, esa expresión no tiene sentido. Es lenguaje, el lenguaje. Si yo digo el pico de la botella está roto, entonces allí sí hay un sentido para Wittgenstein. Entonces, para Wittgenstein, la filosofía es un instrumento que nos ayuda a corregir el lenguaje. ¿Eh? Eso es para Wittgenstein la filosofía. A ver, ¿se está entendiendo? Sí, profe, todo claro.
Sí, profesor. Sí, ya está mejorando, ¿no? Ya. Listo. Me están robando el wifi, creo. Sí. Ya. Ahora vamos a explicar lo que está en la pizarra. A ver, ya está, ¿no? Ya está el grupo. Bien. Voy a tomarle fotito. Mira, mira. Ya está. Mm, No me permite escribir. Machuco, ok, ¿no? A ver, no me está permitiendo escribir. Tú restringiste el grupo. A ver, ya, Que le ahora ponga sí. también administrador al profe, fe. Profe, me había olvidado, lo siento. Ya. Listo, ya lo tengo. Solo los administradores pueden escribir. Eso es por mientras, como para que el profe pueda mandar el material, ¿no? Después de la clase vamos a abrirlo para que esté abierto al público. Listo. Pero todos con respeto, no hablar incoherencias también. Ya lo envié. Ya. Ya lo envié la parte que voy a explicar. Bien, entonces ya hemos hecho la parte teórica. Esta es nuestra regla. Este es del cole y esto es de la pre. Sí. A ver, entonces el concepto de filosofía ya lo expliqué, lo que está en el libro. Ustedes han resaltado, han marcado ya. Ahora voy a explicar los conceptos que he considerado. Aristóteles dice que la filosofía para Aristóteles es una ciencia teórica, así está en el libro. Para Aristóteles es una ciencia teórica que trata de los primeros principios y primeras causas, así está en tu libro. Pero yo lo he puesto solo en resumen. Para Aristóteles, la filosofía es ciencia de los primeros principios. A ver, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que para Aristóteles, la filosofía Profe, de... ¿dice segundo pantalla? Sí, Profesor, Está con ¿está la pizarra. compartiendo pantalla? No, tampoco sí, sí. la pizarra. ¿Lo pueden visualizar? Yo sí veo, yo veo Sí, todo. profesor, sí se ve. Sí, profe. No veo, profesor. Sí, Entonces mi pero no internet. se puede. Todo lo ve. A ver, por eso su internet también tiene mucho que ver. Ya, bien. Entonces Aristóteles dice la ciencia teórica de los primeros principios. A ver, ¿qué significa esto? Significa que para Aristóteles la filosofía debe de explicar una explicación verdadera. Por ejemplo, todo lo que existe tiene un principio. Todo lo que existe para Aristóteles tiene primera causa, tiene primeros principios y debe ser explicada a través de la teoría, ¿no? Por eso para Aristóteles la filosofía es una ciencia teórica. Luego dice, a ver, el universo, por ejemplo, alumnos, tiene un principio. La vida tiene un principio. El movimiento tiene un principio. Entonces mi pregunta sería, ¿pero cuál es el principio? ¿Eh?
No sabemos. Aristóteles dice, no sabes cuál es el principio, pero debes de buscar el principio y debes de explicar de la mejor manera. Por ejemplo, el universo tiene un principio. La religión dice que Dios ha creado el universo. La religión dice que Dios ha creado la vida. Pero los científicos dicen, no, el universo proviene de una materia que nadie lo ha creado, de subátomos, átomos, que es el Big Bang. ¿Eh? La vida también es explicada, dice del famoso chon, ¿no? Carbón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ha creado la vida. Entonces, alumnos, Aristóteles nos dice que todo lo que existe debe de tener un principio. Y el filósofo debe de saber explicar el principio de todas las cosas, ¿sí? Del universo, de la vida, debe de saber, dice el filósofo. Debe de explicar el filósofo, entonces, de una manera más fundamentada. Bien, entonces para Aristóteles, la filosofía es una ciencia que explique de los primeros principios. El universo tiene un principio, la vida tiene un principio. Entonces, para Aristóteles, explicar el principio es fundamental en la filosofía. Bien, se está escuchando, entonces, por eso Aristóteles dice, la filosofía es una ciencia que explica los verdaderos principios del universo, de la vida, del movimiento. Listo. Bien, ahora San Agustín. Para San Agustín la filosofía dice que el alma del hombre aspire hacia la sabiduría y hacia la verdad. ¿Eh? ¿Qué significa esto de San Agustín? Hay que entender que para San Agustín, tu cuerpo, este cuerpo, el cuerpo, tiene el alma. En el cuerpo está el alma. ¿Y quién ha creado el alma para San Agustín? Para San Agustín el alma ha sido creada por Dios. Dios ha creado un alma para dar al cuerpo. Entonces, como en el cuerpo está el alma que ha sido creada por Dios, por eso nuestra alma busca saber quién ha sido su creador, busca saber su destino, busca la verdad y la verdad es Dios. Por eso el hombre, dice San Agustín, por eso el hombre en toda la historia, el hombre siempre ha buscado la verdad. Y cuando el hombre encontró la verdad, cuando el hombre supo que Jehová ha creado, entonces el hombre se ha quedado satisfecho. El hombre se ha quedado tranquilo porque ahora conoce la verdad. Conoce que Dios va a premiar a las buenas almas. Entonces, dice San Agustín, la filosofía consiste en que el alma del hombre busca sabiduría, busca la verdad, y la verdad, ¿quién es? El mismísimo Dios. Eso es para San Agustín la filosofía. Bien, ¿me han escuchado? ¿Sí? ¿Se entiende San Agustín? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Y a veces se va un poco la línea, retorna y se va, retorna y se va. Si lo abandonan, mejor, la línea más fluida. Una duda. Ya, a ver allí. A ver. Hegel
Hegel, alumnos, el concepto de Hegel vino en el examen del ciclo pasado. Y yo no lo he puesto pues en la pizarra, ¿no? Y muchos estaban molestos. Pero en realidad yo no sé cuál vendrá, qué concepto podría venir. Por eso estoy explicando. Para Hegel, la filosofía para Hegel es un saber absoluto de la realidad. Para Hegel es un saber absoluto de la realidad. ¿Qué es lo absoluto? Muchos alumnos han estudiado, pero no se acordaban, ¿no? Y uno se acuerda cuando se explica. Por eso voy a explicar a Hegel. Para Hegel, el saber absoluto de la realidad. ¿Qué es la realidad? Para Hegel la realidad es lo que existe, la naturaleza. A ver, la lógica. ¿El hombre razona o no? Sí, es realidad. ¿El hombre hace arte o no? Sí, es realidad. ¿El hombre tiene religión? Sí, es real. ¿El hombre hace filosofía? Sí, es real. Entonces, para Hegel, la filosofía es la que engloba todo lo que el hombre puede llegar a conocer. El saber absoluto de la realidad, la naturaleza, la lógica, el arte, la religión, la moral, la ética, la filosofía. Todo ello es cuando el hombre llega a conocer todo ello, se convierte en absoluto. El hombre siempre aspira al saber absoluto, al saber de todo. Cada uno de ellos se va sucediendo. Cada uno de ellos el hombre puede conocer. Entonces, yo pongo este, este dibujito para que se entienda. A ver, empiezo con naturaleza. Luego entiendo con la lógica. Luego hago arte. Luego religión. Luego filosofía. Lo absoluto. ¿Eh? Entonces el hombre va conociendo, ¿ve? Desde lo mínimo, va cambiando, va engrandando su conocimiento. A eso se le llama lo absoluto. Entonces, para Hegel, la filosofía es saber lo absoluto, llegar a la totalidad, ¿eh? Llegando a conocer naturaleza, lógica, arte, religión, filosofía, ética, llego a lo absoluto. ¿Se entendió? Sí. Ahora pasamos a Marx. A ver, si no lo ven bien en su pantalla, en el WhatsApp ya está. A ver, algunos sí lo ven, algunos lo ven claro, algunos no lo van a ver porque, bueno, a veces el internet. Listo, acá. Eh, para Marx, la filosofía es transformar la realidad. A ver, para Marx la filosofía es transformar la realidad. Para Marx la realidad también es todo lo que existe. ¿Eh? Por ejemplo, Marx dice, la filosofía es el conocimiento transformador de la realidad. Entonces Marx te dice así, es como que Marx diga, el hombre no solamente está pensando, ¿ve? Está pensando allí nada más, no. El hombre lo que piensa, lo hace.
para transformar. Allá. Entonces, el hombre primitivo, por ejemplo, alumno, sentía frío y el hombre primitivo no pensaba en, ya, voy a calentar mi cuerpo, o sea, solamente con el pensamiento no calentaba su cuerpo, sino que el hombre tenía que actuar. Entonces cazaba animales para de su piel, ¿no? Cubrirse, abrigarse. Entonces el hombre ha sido transformador y el hombre sigue siendo transformador. ¿Eh? Entonces Marx dice, la filosofía no solamente es hablar de filosofía, sino de transformar la realidad, transformar de lo que yo estoy observando, ¿no? Por eso aquí está el hombrecito y aquí está un arbolito. Y este arbolito, el hombre ve al arbolito, lo va a talar, saca su maderita y de la maderita va a construir mesitas. Y de las mesas también, o de la madera, sigue transformando y va a ser sillitas. Entonces, lo que está diciéndome Marx es que el hombre transforma la realidad. El hombre no solamente se contenta en mirarla, sino en transformar. ¿Bien? ¿Se está entendiendo, alumnos? Entonces, para Marx es transformar la realidad. Bien, hasta allí entonces estamos avanzando con lo que es el concepto de filosofía. Bien, alumnos, ¿me están escuchando? Lo importante es que se escuche también, ¿no? Que se escuche y Yo ustedes sí en lo logro su escuchar, libro, profesor. Sí se escucha, profesor. Se le escucha claro. Clarito se le escucha, profe. sí, Sí se pues, le, sino que algunos tienen problemas. Sí, sí se le escucha, profesor. ya. Se escucha Sí. claro, profesor. ¿Se ve? ¿Cómo se ve? ¿Se ve claro? ¿Bajo? Como el agua, profe. Sí, profesor, está claro. Bueno. Yo veo normal, profesor. Sí, es que a veces alumnos, los demás, sus compañeros, a veces están con un celular, ¿no? A veces el celular no es tan adecuado. Pero sin embargo, alumnos, quiero dejar algo claro, que mis clases es incluso para videntes, para ciegos. Tan solamente lo importante es que se escuche y usted esté con su libro y cuando yo voy explicando, ¿no? Usted va entendiéndolo. Y si usted observa la pizarra, ¿no? También va a observarlo. Y estoy mandando al grupo de WhatsApp las fotos para aquellos que no puedan verlo, entonces ven ahí la pantalla y que se escuche suficiente. Más bien gracias al jovencito, al delegado que, ¿no? Hace esta manera. Yo creo que es la mejor manera para irnos por todas las vías. Si no se ve, ven por el WhatsApp. Lo importante es que se escuche. Eso es lo más importante, que se escuche. Si ya no se escucha, pucha, que ahí sí ya tendría que ir a la presencialidad acá a su casa. Listo. Ya, bien, alumnos. Entonces, hasta aquí hemos hecho el concepto de filosofía, que estoy explicándolo, ¿ya? Y esto de Hegel vino en el primer examen. Bueno, no lo entendí. A ver, hay un alumno que me está escribiendo de la clase pasada. La clase ha quedado grabada, pueden observarlo en la plataforma, quedan grabadas las clases. No le he tomado foto, creo que tengo algunas, la que tenga voy a mandarles de la primera clase, ¿ya? Pero eso lo voy a hacer finalizando. Bien, ahora pasamos a la siguiente. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Se ha entendido claro? Lo he hecho con ejemplitos, con Todo dibujitos. claro. Ahí ven. Dime, Profesor, yo tengo una duda. dime.
Profesor, con respecto al concepto de la filosofía, al concepto de Aristóteles, que también son los principios de las primeras causas, y Descartes, que también son principios de todas las ciencias, ¿cuál sería la diferencia? Ya, la diferencia es que en el tiempo de Aristóteles no estaba, digamos, concluido ciencia. Incluso Aristóteles recién estaba en vías de formar ciencia. En cambio, con René Descartes, ya se habla de ciencia. La diferencia es que Aristóteles dice que la filosofía es una explicación que pretende ser verdadera, buscar una explicación, una teoría verdadera de los primeros principios y primeras causas. Es decir, en el tiempo de Aristóteles no se hablaba o no se tenía todavía concluido las ciencias que hoy en día conocemos. Más bien, Aristóteles es el que inicia en hacer las ciencias, ¿no? En cambio, en René Descartes sí ya hay ciencia, ¿no? O sea, sí hay ya la palabra que se utilice ciencia. Ahora, Descartes cuando te dice principios, toda ciencia debe de tener principios. Ah, ya. ¿Cuáles son esos principios para René Descartes? Escuche, para René Descartes se habla de ciencia cuando hay reglas. A ver, acá, no sé si lo vea, reglas. ¿Cuáles son las reglas para René Descartes para que se haga ciencia? Uno, el conocimiento debe ser indudable, debe ser evidente. Dos, enumerarlo. Tres, analizarlo. Cuatro, ¿ve? Tener una inducción. Eso, eso dice René Descartes. Toda ciencia, para que se haga ciencia, debe de tener reglas. A eso le llama René Descartes principio. ¿Ve? Por eso, alumna, cuando usted ingrese o en la universidad, hacemos tesis. Y nuestra tesis es una investigación científica. Y tu tesis tiene que tener reglas. Y cuando tenga reglas, recién tu tesis va a tener un contenido de ciencia. Si no, no. Entonces René Descartes dice, para que haya ciencia debe de haber reglas. En cambio, Aristóteles dice, la ciencia o algo verdadero debe de ser bien explicado. Debe de tener razón tu explicación, nada más. ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profesor. Profe, Sí, profesor. A ver, se dan cuenta. Listo. Muy bien, muy bien. Está bien su pregunta. Listo. Ahora nos vamos a la siguiente. Ya, voy a mandar una foto también, ¿no? De WhatsApp. Listo. A ver, ya hemos terminado número 8. Ahora vamos a hacer número 9. A ver, número 9. El número 9 dice en tu libro la filosofía y su campo de estudio. La filosofía y su campo de estudio dice el número 9. A ver, ¿cuál es el campo de estudio de la filosofía? no tiene, dice profe. Ya, a ver, ya. Ya lo mandé al grupo de WhatsApp. Listo.
Ahí sí se ve. Ya está en el grupo de WhatsApp. A ver, estén junto con su libro. 9 dice la filosofía y su campo de estudio. ¿Qué significa la filosofía y su campo de estudio? A ver, resalten en su libro, la filosofía no tiene un campo específico de estudio. Eso resalte. Es decir, la filosofía no tiene un campo de estudio. ¿Por qué no tiene un campo de estudio la filosofía? Porque la filosofía no tiene algo específicamente en particular que estudiar. A ver, un ejemplo. La filosofía, una de las características de la filosofía era que la filosofía, ¿ya? Es una reflexión general. Por eso una de las características que expliqué en la primera clase dice es totalizadora. ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué su característica de la filosofía es totalizadora? Es totalizadora porque reflexiona de todo, reflexiona de mitos, de ciencia, de religión, de todo reflexiona la filosofía. Por eso no tiene un campo único alumno. En cambio, la ciencia sí, por ejemplo, la zoología estudia animales, ¿no? Todo lo que es animales, ¿no? Especies, todito. En cambio, la filosofía no tiene un campo específico. La filosofía reflexiona de todo. Por eso, resalte, la filosofía no tiene un campo particular o específico de estudio. Eso resalta. Listo. La siguiente, 10. Importancia de la filosofía. En sus libros dice, la pregunta 10, importancia de la filosofía. La filosofía será importante, ¿no? ¿Seguirá siendo importante hasta ahora? ¿O ya no es importante la filosofía? Bueno, en el país la filosofía no tiene importancia, porque la filosofía no se enseña en los colegios estatales, ¿no? Un poco se enseña en las particulares, un poco, pero no se enseña la filosofía en los colegios, ¿no? ¿Y cómo sería si la filosofía se enseñaría en los colegios, ¿no? Entonces, ¿tendrá importancia el enseñarlo? ¿Eh? Esa es la pregunta. A ver, voy a hablar o voy a hacer lectura de lo que está en su separata. Vamos, alumnos, y luego van resaltando. Dice, la filosofía es importante porque permite tener una concepción científica del mundo, permite superar lo contingente y lo efímero. Es decir, las preguntas que se hicieron los primeros filósofos hasta ahora sigue siendo un problema. No ha pasado de moda. Por eso no es efímera. Por eso se busca saber. ¿Eh? Segundo punto. La filosofía permite al hombre unir la teoría con la práctica. ¿Eso quién lo dice? Carlos Marx. Marx dice, la filosofía es transformar. Y algo así también nos quiere decir el punto 10. El punto 10 nos trata de decir que la filosofía, ¿ya? No tiene sentido si no se lleva a la práctica, ¿no? La ética, la nociología, la epistemología. Si no se lleva a la práctica, no tiene sentido la filosofía. ¿Eh? El último punto dice, la filosofía responde con rigor a los clamorosos problemas que afronta el hombre en la actualidad.
el cómo buscar la justicia, la igualdad, construyendo una sociedad más justa, sin diferenciación de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía también es importante porque enfatiza sobre la moralidad, sobre la ética. Si una población reflexiona antes de actuar y actúa siempre y cuando sea bien reflexionada, entonces llegaremos a una justicia. Y la justicia es la felicidad de todo hombre, porque va a vivir bien en una sociedad. Entonces la filosofía tiene importancia, Luz. Es importante la filosofía. ¿Sí? Ahora pasamos a las disciplinas filosóficas. Bien, punto número 10, disciplinas filosóficas. Ya. A ver, ¿cuáles son las disciplinas filosóficas? En tu libro dice, a ver, disciplinas filosóficas. La ontología. ¿Qué estudia la ontología? El ser. Resalten el ser. El fundamento y el origen del ser. Marque eso, alumnos. Resalte. La ontología estudia el fundamento y el origen del ser. ¿Ve? Listo. Siguiente dice la antropología filosófica. ¿Qué estudia la antropología filosófica? Resalte. Estudia al hombre, su principio, origen, esencia y sentido de su existencia. Eso estudia la antropología filosófica. La antropología filosófica estudia al hombre. Listo. Otro que está en el libro, la estética. ¿Qué estudia la estética? La estética estudia la belleza, ¿no? ¿Sí? Resalten la belleza. Una experiencia artística, dice ahí, manifestaciones y valores estéticos, ¿no? Que es la belleza. Listo. Ahora voy a explicar lo que está en la pizarra. ¿Sí? A ver. La ética. Esta disciplina siempre suele venir más en los exámenes. La ética, ¿qué estudia? Estudia la moral. Y la ética, cuando estudia la moral, está estudiando la conducta del hombre. Es decir, toda sociedad tiene una conducta. El hombre tiene un comportamiento. ¿Está mal o está bien? ¿Quién reflexiona si está mal o está bien? La ética. No te olvides. La ética es la que estudia si está bien o está mal. ¿Sobre qué? Sobre la moral. Allí. Listo. ¿Sí? A ver, un ejemplo. En algunos países, cuando te incautan, por ejemplo, drogas, un burrier lleva drogas, 1 kilo, 2 kilos, lo condenan a muerte. ¿Ve? En esa sociedad lo condenan a muerte. En el Perú no lo condenan a muerte, sino años de cárcel. Entonces, si yo te pregunto, alumno, ¿está bien o está mal que en algunos países a una persona que le incauten 2 o 1 kilo de drogas sea muerto? Usted me dirá, profesor, eso está mal. El otro dirá, profe, está bien. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Ética. Porque la ética es la reflexión de la moralidad, de la conducta
de las personas. Y cada sociedad, cada pueblito tiene moral. Y si está bien o está mal, ¿quién se encarga? La ética. Porque la ética reflexiona o estudia la moral. ¿Se entiende? Sí, mi querido profesor. Sí, profesor. Listo, ¿eh? Ahora pasamos a nociología. La nociología estudia el conocimiento humano o el conocimiento en general. Dos palabritas. La nociología estudia el conocimiento humano o general. A ver, ¿cómo es eso? Mire, mire. Conocimiento humano general. Entonces yo digo, ¿cuál es el origen del conocimiento que yo tengo? ¿Por qué conozco? ¿Por qué pienso? ¿Por qué me sueño? ¿Por qué no aprendo rápido? ¿Por qué soy inteligente? Capto rápido. Solo al escuchar ya conozco, entiendo. Ah, ya. Eso es conocimiento en general, alumno. Ese es el conocimiento humano, porque es general. ¿Qué conozco? ¿Qué no conoceré? Mañana, ¿qué más conoceré? ¿Qué nunca llegaré a conocer? Eso es nociología. En cambio, la epistemología es diferente. La epistemología estudia el conocimiento científico. El conocimiento científico sí tiene un campo de estudio. Por ejemplo, la zoología que estudia, ¿qué le dije? Animal. Entonces la epistemología estudia el conocimiento científico, sus reglas, sus métodos, ¿ve? Su veracidad, su validez. Eso estudia, la epistemología estudia el conocimiento científico. No se olviden, alumnos, diferenciar con la nociología. Nociología, conocimiento humano o en general, y epistemología, conocimiento científico, porque tiene un campo ya de estudio la ciencia. Listo. Luego pasamos a lo que está a la axiología. A ver, la axiología, ¿qué estudia? El valor. El valor, alumnos, es amplio también para explicarlo, pero el valor se relaciona con un sinónimo de estimable. Por ejemplo, los valores pueden expresarse en lo que está fuera de nosotros. Por ejemplo, esta regla, esta reglita, yo valoro esta regla. ¿Ve? Para mí tiene valor esta regla. Un valor físico tiene esta regla para mí. ¿Eh? Pero ¿qué pasaría si esta regla yo lo boto al canto del río Guayas? Entonces, las personas que van al río, lo va a coger mi regla, ¿ya? Y de repente lo va a usar para leña, ¿no? Entonces, esa persona no va a valorar, no valora al objeto de la misma manera. Para mí esto tiene un valor, pero para otra persona no tiene valor. ¿Ve? Entonces, alumnos, esos son los valores físicos. ¿Ya? Yo lo voy a dividir entonces en valor físico, pero también hay valores abstractos. El valor abstracto ya no se ve, es estimable nada más. Es abstracto porque no ve. Por ejemplo, el amor, ¿eh? La solidaridad, la bondad, ¿eh? Son valores abstractos que uno los tiene.
En cambio, los valores físicos son externos, ¿no? Incluso hasta en mascotas, ¿no? Por ejemplo, para mí mis mascotas son mis pollitos, ¿no? Más que un perro, más que un gato. De repente para alguien serán los perros y de raza pitbull de repente, ¿no? Entonces, otros un cocodrilo, un caimán, ¿no? No sé, etcétera. Entonces, lo valores lo estimable, ¿no? Puede ser físico o puede ser abstracto. Entonces, eso se relaciona con las disciplinas filosóficas. Bien, alumnos, se entendió y ya resaltaron las demás disciplinas en sus libros, ¿sí? ¿Todo claro? Sí. Pues, Sí, Bien, profesor. sí. Sí, mi querido profesor. Dime, ¿alguna pregunta? ¿Todo clarito, como el agua? Listo. Listo. Ya. Ahora vamos a hacer el otro punto. A ver, alumnos, para mí hacer pizarra, escribir en la pizarra, es arte, belleza, aunque no esté del todo bella. Algo, alumnos, que yo me caracterizo o tengo o pienso es que yo en todo mi trabajo siempre me ha gustado escribir, utilizar la pizarra. La diapositiva también, ¿no? Pero yo siento que la diapositiva hace el trabajo ya por mí. En cambio, el hacer esto para mí es arte. Y esto he aprendido porque, bueno, ya el tiempo y, y también he trabajado fuera de Huánuco y donde he ido, ¿no? Siempre me he caracterizado, ¿no? Por tratar de hacer bien las cosas. Eh, Cuando tú trabajas, yo estudié en la Uneval, ¿no? Mi alma mater, la Uneval, y cuando yo salí fuera de Huánuco, conocí profesores que la pizarra lo hacían espectacular y no daba ganas ni de borrarla, ¿no? Entonces me quedé sorprendido y siempre quise, el reto mío era aprender, ¿no? Porque antes utilizaba la pizarra de otra manera, ¿no? Y entendí de que la escuela antigua era así. Entonces, quizás no se vea un poco por el tema de que estamos en virtual, pero ya nos han comunicado que el próximo ciclo va a ser presencial, al parecer, y allí es donde quizás voy a hacer más de lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, voy a sacarle una foto para que usted vea y se pueda un poco entender. Listo. Ya mandé la foto, a ver si algunos no lo observan bien. Entonces, alumnos, ahora que estoy trabajando, ¿no? En el colegio, también hago dibujos, ¿no? He tenido que practicar, practique y practique mapa del Perú, continentes, países, y de verdad que las clases es bien entendible. O sea, no hay ningún alumno que no lo entienda. Y estoy con el primer año, segundo año, y los niñitos, cuando ven todo, ¿no? Cómo el hombre pasó a América, qué descubrió, ¿no? Son temas que se hacen en el colegio, y de verdad que los alumnitos, te puedo decir de que todo se entiende, pero a veces en el examen
escriben mal, pero veo de que entienden, quiere decir, ¿no? Y esa es una de las características, alumnos, que siempre me ha gustado, es que el alumno entiende. Y cuando le gusta, te espera, el alumno está pendiente, y los alumnitos, ¿no? Son cariñosos, te saludan, te dan tu abracito, profesor, ¿no? ¿Cómo está? Siempre hay ese cariño, ¿no? Entonces, alumnos, esa es una de las características. Entonces, yo lo que hago es trabajar así, ¿no? Intentar. Yo no aprendí así nada más, me costó tiempo, ¿no? Y por eso es que yo trabajo de forma así, ¿no? Didáctica. Y me gusta porque acá aprendo, ¿no? Entonces, bien, y sé que acá con esto vas a aprender mucho. Incluso voy a hacer a ver el tiempo, si nos alcanza. Voy a explicar cosas que de repente no has entendido en tu secundaria o de repente estás en la secundaria y lo vas a entender. Sencillo. Bien, ¿dónde aparecieron los filósofos? Ahora el título es Evolución histórica de la filosofía, que quiere decir historia de la filosofía o también evolución de la filosofía. No compliquen nada el capítulo 2 que dice evolución histórica de la filosofía. ¿Qué voy a hacer en evolución histórica de la filosofía? En evolución histórica de la filosofía voy a hablar de cada filósofo en la edad antigua. ¿Hubieron filósofos? Sí. Explicaron sus pensamientos, su reflexión. Muy bien. Viene la Edad Media. En la Edad Media aparecen filósofos y también aparecen teólogos o teólogos y filósofos y explican también sus pensamientos. Allá. Luego viene la época del barroco, que es antes del Renacimiento. O viene el Renacimiento. En el Renacimiento también hubieron filósofos que explicaron sus pensamientos. ¿Ve? Luego pasamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna también los filósofos reflexionaron. Y en la Edad Moderna vivieron estos filósofos y también nos explican sus pensamientos. Luego viene la Edad Contemporánea y en la Edad Contemporánea aparecen o viven filósofos que también nos explican sus pensamientos. Muchos de ellos se contradicen, pero todos tienen fundamento, alumno. Eso es lo importante de la filosofía. Todos se contradicen, pero todos tienen fundamento. Algo de racional, algo de verdad tiene en cada pensamiento. Listo. Entonces, historia de la filosofía. Los primeros filósofos, según muchos historiadores de la filosofía, tú compras un libro de filosofía, revisas un libro de filosofía y siempre van a empezar con la filosofía griega. Todos los libros empiezan con la filosofía griega. Esto es el corazón, esto es el Mediterráneo. ¿Ve? Aquí está Europa, al frente está África y hacia este lado está Asia Menor y hacia este lado está el Oriente. ¿Ve? A ver, acá por ejemplo están los fenicios, Sidón, Tiro. Esta parte es Fenicia. Aquí por ejemplo vemos un poquito del río Nilo. Esto es Egipto. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, vemos como una manito, esto es Grecia, todo esto es Grecia. Esto de acá es la actual Italia, ¿no? Aquí está Roma, por este ladito está Roma. Y tiene tres islas, la más grande es Sicilia, que era de esta posición, ¿ve? Aquí hay un canalito que une Italia con la isla de Sicilia. Aquí antes
había un pueblo llamado Agrigento. De aquí nació Empédocles de Agrigento. Por este lado está la isla de Greta. Aquí, por ejemplo, está Mileto, Asia Menor. Mileto. Aquí nacieron 3 filósofos, Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Y en esta pequeña islita que usted ve de moradito de lila, es Samos. Aquí nació Pitágoras de Samos. Más hacia el norte está Éfeso. Aquí nació Heráclito. Más al norte está Colofón. Xenófanes nació en Colofón, ¿ve? Hacia acá, esta parte antiguamente se llamaba Tracia, queda Abdera, Demócrito de Abdera, Protágoras de Abdera, aquí nació. Y más acá está Macedonia, aquí es Macedonia. Y hacia el sur está Grecia, Grecia es todo esto. Al norte está Macedonia, al ladito está la Tracia. Y aquí en Macedonia, en un pueblo llamado Estagira, nació Aristóteles. Y aquí en Italia actual nació Parménides de Elea. ¿Eh? Entonces, alumnos, estos son en Europa, en las islas de Grecia. Antiguamente esta parte pertenecía a Grecia, alumnos. Y los orientales le quitaban territorio a los griegos. Esta parte, por ejemplo, los, eh, los babilonios, ¿no? Los pueblos del oriente le quitaban, querían quitar a los griegos estos territorios. Por eso los griegos hicieron la guerra para defender. ¿Y cómo se llamó esa guerra? Las guerras médicas, ¿no? Las guerras médicas. Con los persas fue esa guerra. ¿Eh? Entonces los griegos, aquí está Atenas. ¿Quién nació en Atenas? Platón, Sócrates de Atenas. ¿Eh? A este lado de acá está Esparta. ¿Eh? Entonces, alumnos, esto es el lugar de nacimiento de los filósofos que fue en Europa, la actual Europa y la actual Asia. Ahora Mileto es Turquía. ¿Ve? Esta parte es Turquía. Ahí nacieron estos filósofos. Bien, ¿se está escuchando? ¿Se está entendiendo? Profesor. Sí, profesor. ¿Están atentos? ¿Están atentos? Listo. A ver, seguimos. Ya, falta 15 minutos. Mira, Pitágoras, escucha, Pitágoras nació en esta islita de Samos. Y Pitágoras se fue, mira, hasta acá, a Crotona. En Crotona fundó su escuela. Por eso a Pitágoras le llaman el itálico, porque su escuela la fundó en Italia, en esta parte llamado Crotona. Y una vez que destruyeron de Pitágoras su escuela, Pitágoras se fue hacia el sur. Mira, para acá. Y acá queda Siracusa. Y en esta parte de Siracusa fue asesinado Pitágoras. ¿Eh? Por ejemplo, Xenófanes de Colofón. Los persas invadieron toda esta parte y Xenófanes se escapó y se fue a Elea. Y aquí, en Elea, su discípulo fue Parménides. Mira, ¿eh? Así fue la historia, alumnos, de los filósofos. Ahora, esta islita es Greta. Los griegos salían de Micenas, esta parte Micenas, hacia Greta. Y de Greta iban a Egipto. De Greta iban a la isla Rodas y entraban en contacto con los fenicios. Los fenicios se fueron acá y formaron Cartago. Y de aquí de Cartago
quisieron invadir lo que es Roma y se dio las guerras púnicas. ¿Eh? Y así sucesivamente, alumnos, puedo explicar muchos hechos, pero el tiempo y nuestra clase es de filosofía, no es de historia, ¿no? Otro, a ver, que tiene mucho que ver con filosofía. La guerra de Troya, la de Homero, la Ilíada y la Odisea. Aquí quedaba Ilión, aquí está Troya. Y acá hay un canal delgadito para entrar a un mar. ¿Eh? Y de acá te pones en contacto con China. Entonces los troyanos eran ricos porque controlaban este paso. Nadie pasaba porque los troyanos comercializaban por esta parte. Los griegos se vieron encerrados y los persas le hacían la guerra quitándole tierras. Los egipcios, claro, no tuvieron mucha guerra, pero por acá Cartago también quitaba territorio. Entonces los griegos dijeron, vamos a buscar nuevo mercado. Y quisieron entrar por este estrecho y vender sus productos a China, a Asia. Entonces los troyanos lo controlaban, no lo dejaban, entonces los griegos tuvieron que destruir Troya. ¿Eh? Eso es la parte histórica. Ahora, de acá viene la obra La Ilíada. Ulises sale así, mire, 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 se pierde, marea, se da todo un vueltón para llegar acá, a Ítaca, a su isla, Ítaca, su tierra. Entonces, acá, alumnos, ha sucedido todos estos hechos. Pero lo que más me importa es que aquí nacieron los primeros filósofos de la edad antigua. Listo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, profesor, se entendió. Listo. ¿Has entendido de la Ilíada, la Odisea, las guerras médicas, las púnicas, ¿no? Eso le sirve también como una base. Ahora vamos acá. Filosofía antigua. La filosofía antigua. Vamos a empezar con la filosofía griega. La filosofía griega se divide en, ¿ya? A ver, tenemos periodo presocrático. Voy a mandarle a su grupo. Si no, no se va a ver bien y los muchachos van a estar pasados. Ya, listo. A ver, ya mandé al WhatsApp, al grupo, la foto, por favor revísenlo. Los que no pueden, no se ve bien. Filosofía griega se divide en periodo presocrático, siglo VI a.C. El periodo presocrático es el primer periodo de la filosofía griega antigua. El periodo presocrático se dice presocrático porque estos filósofos expusieron su pensamiento antes de Sócrates. O también se le conoce como el periodo preático, o también se le conoce como el periodo cosmológico. Bien, eso resalte. En el siglo VI a.C. surgió el periodo presocrático. La filosofía se hace superior a los mitos. ¿Ve? En Grecia los mitos era Hesiodo y Homero. En la Ilíada y la Odisea, Homero menciona a los dioses. Los dioses también hacen la guerra porque unos apoyan a los griegos y otros apoyan a los troyanos, ¿no? Hesiodo, por ejemplo, en su obra Teogonía, nos explica cómo se originaron los dioses. Explica sobre los dioses, explica sobre la creación. Pero todo eso es un mito. Esto sucedió en el siglo X, ¿no? 1000 antes de Cristo, 900 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo.
700 años antes de Cristo. Pero cuando se llega al siglo VI, ya no es mito, ahora es logos. ¿Qué es logos? Razón. ¿Y quién utiliza la razón? La filosofía. Entonces, alumnos, en el periodo presocrático, los filósofos se alejan del mito para explicar a través del logo la razón. Y eso le corresponde a la filosofía. ¿Bien? Eso está claro. Entonces, del mito se pasa a la filosofía. El mito queda atrás y los presocráticos van a utilizar la razón. Por eso en su libro dice, del mito a la razón. ¿Cuándo se pasó? En el periodo presocrático o en la filosofía griega se hizo el paso del mito a la razón, del mito a la filosofía. Bien, ¿se entendió? Entonces estoy explicando sobre los filósofos presocráticos. Ahora viene la última parte. Entonces se pasó del mito a la razón y ahora viene la explicación. ¿Qué estudiaron estos filósofos? Bien, los filósofos presocráticos estudiaron el cosmos. ¿Qué es el cosmos? El universo. Estudiaron el origen de las cosas, cómo aparecieron las cosas. Y también estoy poniendo, estudiaron a la naturaleza. ¿Sí? Esto entonces estudiaron los filósofos presocráticos. Se preguntaron sobre el origen de las cosas. Bien, alumnos. A ver, aquí vemos a un filósofo del periodo presocrático. Este filósofo del periodo presocrático observaba toda la naturaleza. ¿Eh? Y de poquito, observa todo, el árbol, los ríos, los cerros, y de pronto pone su mirada hacia arriba, ve las nubes y dice, ¿por qué aparecen las nubes? Ve al frente, ve el arcoíris, ve al sol. Entonces, este hombrecito se pregunta, ¿por qué no cae, por ejemplo, el sol? ¿O qué es el arcoíris? Y le ponen Dios, 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 llueve, también un Dios está llorando de repente, ¿no? El sol, allá, se despierta y luego duerme, ¿no? Después de dormir, nuevamente sale. Así se pensaba con los mitos, pero cuando los filósofos ya empiezan a decir el porqué de las nubes, el porqué del arcoíris, el porqué del sol. Por ejemplo, los presocráticos dicen el sol está tan lejos que lo observamos pequeño. Todo cuerpo que está lejos se ve pequeño. Mientras más lejos, más pequeño. ¿Ese sol alumbrará solamente esta isla o alumbrará otros lugares? ¿Ve? Entonces, están pidiendo saber de dónde aparecieron todas estas cosas que veo. Entonces, está queriendo saber el origen del cosmos, del universo. Y cuando dice el árbol, el río, quiere saber el origen de las cosas. Y cuando se pregunta de todo lo que él observa, está pensando en estudiar el origen de la naturaleza. Entonces, eso hicieron los presocráticos. Bien, alumnos, con eso
estoy culminando las clases. Si en caso hubiera alguna pregunta. Profe, ¿podría ahora explicar la última parte? La último. A ver, los presocráticos se hicieron las preguntas de estudiar al cosmos. ¿Qué es el cosmos? El universo. Los presocráticos trataron de saber, de conocer el origen de todas las cosas que ellos observan. Y todo lo que existe, lo que el hombre puede observar, es la naturaleza. Entonces, el hombre, el filósofo de la época presocrática, no solamente se conformó con lo que observaba, sino que pone su mirada hacia arriba, hacia el cielo, el color que ve, la luna, el sol, el arco iris, las nubes, ¿por qué llueve? Entonces esas preguntas ya empieza a hacerse el filósofo del periodo pre-socrático. El por qué, el cuál es el origen de las cosas, cuál es el origen del cosmos. ¿Qué fue primero en existir, el sol, o la lluvia, o la tierra, o el cielo? El por qué tiene el arcoíris los colores, qué es lo que le hace ser arcoíris. Muchos griegos decían, son dioses, pero los filósofos ya no dijeron que eran dioses, sino los filósofos del periodo presocrático van a explicar de una manera racional, y ya no recurriendo a los mitos. ¿Bien? ¿Se entendió? Profe, todo claro. Listo. Bien, alumnos, entonces tienen receso, así es que no hay clases, ¿ya? No estés abandonando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Has entendido? ¿Qué parte no has Tengo una entendido? duda. ¿Ah? Tengo una duda. Dime. Profe, ¿cómo se clasifican a los filósofos del periodo presocrático? Ya. A ver, jovencitos. En, en su libro dice Evolución histórica de la filosofía. Ahí te trae un esquema, mito, etapa prefilosófica. Aquí en la pizarra ya está, el mito, etapa prefilosófica. A ver, lo que yo he hecho es dejar ese espacio y he entrado directamente a filosofía antigua y he entrado al periodo presocrático. Ahí está en su libro. Los demás alumnos, ya lo he dicho en la clase, ¿no? ¿Por qué historia de la filosofía? He estado explicando. ¿Qué son los mitos? También expliqué, ¿no? Los mitos no son conocimientos reales, sino fantásticas, ¿no? Tu pregunta está dentro del periodo cosmológico, ¿bien? Entonces, seguidamente tenemos clasificación. Los filósofos monistas y los filósofos pluralistas. Esa es la división. Entonces, esto vendría acá, en esta parte. ¿No? Después de haber explicado el origen, entonces aquí viene la clasificación. A ver, se clasifica, lo voy a poner en monistas, lo voy a aclarar. Escuchen, monistas y pluralistas. ¿Por qué monistas? Porque monistas es porque mencionan un solo elemento. Bueno, no se ve, lo voy a explicar con palabras. Monistas, porque viene de un solo elemento. Por ejemplo, Tales dice agua. Heráclito dice fuego. ¿Y por qué pluralistas? Porque dice pluralistas porque viene de varios
o de dos a más orígenes. Por ejemplo, Empédocles dice agua, tierra, fuego, ¿no? Entonces son varios. Por eso se le dice pluralista y monista se dice porque viene de un solo elemento. Bien, está claro, eso sí, está debajito de sus libros, debajito del periodo cosmológico, clasificación. Entonces voy a empezar la próxima clase con los monistas. ¿Quiénes son monistas? Ahí está la escuela de Mileto, ¿no? Heráclito, etc. Voy a ir mencionando. Para la próxima clase, usted va a ver ya los monistas y los pluralistas que están en el periodo presocrático. ¿Sí? Profesor, muchas gracias. Listo, Profesor, gracias. Hasta luego. listo. Espero que se haya entendido. Gracias, profesor, por la clase. Nos vemos, profe. Por la Hasta clase. luego. Gracias, profe, por Próxima las profesor. clases. Muy entendible. Ya eso, ya en el WhatsApp he mandado las fotos, ahí pueden verlo, pero por favor, eso se reserva, no vaya a estar corriendo por todos los lugares, porque están ustedes compitiendo, ¿ya? Y no vaya a ser que otro le quite la vacante a ustedes. Gracias, Agreguen. profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Ya.